Buenos días, una mañana más que el Señor nos permite estar juntas aquí en vivo y quienes nos verán después, muchas gracias, le damos muchas gracias al Señor. Y esta mañana continuamos con el libro de los Salmos y nos corresponde el 127 que viene la enseñanza a cargo de nuestra querida Fabi, así que le vamos a dar a ella los micrófonos para que nos dirija en esta enseñanza. Hemos orado y puesto este tiempo en las manos del Señor. Así que adelante, mi querida Fabi, bienvenida. Muchas gracias. Gracias a ti, Gaby. Hermanitas, pues buenos días. Qué bueno es que estén en este día reunidas, que estemos reunidas, ¿verdad? Poniendo pues como prioridad la lectura de la palabra del Señor. Gracias a ti que apartaste este tiempo, gracias a Dios que apartaste este tiempo para seguir leyendo el libro de los Salmos, y a las que verán la transmisión después, pues también hemos orado que sea de edificación para sus vidas. El día de hoy, pues continuamos leyendo el libro de los Salmos. Nos corresponde leer el Salmo 127. Y como hemos estudiado ya anteriormente, este es un conjunto de salmos, desde el Salmo 120 hasta el Salmo 134. Es un conjunto de salmos que se llaman cánticos graduales o cánticos de ascenso, ¿verdad? Y son estos cantos que se hacían cuando el pueblo se dirigía hacia Jerusalén. Sí, pareciera que este salmo lo escribió David para Salomón, se lo dedica a Salomón. No es un hecho, los estudiosos creen que así es. Salomón era un constructor y además era padre, y es por eso que se cree que es David el que se lo dedica a Salomón. Voy a darle lectura a este versículo 127, y le voy a dar lectura en Reina Valera. Y dice así: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Es un salmo que generalmente hemos leído, ¿verdad? Y el Señor hoy Dios nos quiere recordar, y damos gracias a Él porque su palabra siempre llega a nuestra vida oportunamente. Y el tema principal de este versículo, mis hermanas, es que ninguna cantidad de trabajo, ninguna cantidad de esfuerzo humano es suficiente o necesario, y nada puede lograr. No hay nada que pueda lograr mucho, si no contamos con la bendición de Dios sobre su pueblo, ¿sí? Creo que denme un segundito, creo que me revolví, ya le puse aquí silenciadas las notificaciones. Te vuelvo a repetir porque me confundí un poquito. El propósito principal, el mensaje principal de este versículo, ¿sí?, es que ninguna cantidad de sacrificio humano o trabajo pueden lograr mucho a menos de que la bendición de Dios esté sobre su pueblo. Y estamos viendo que este versículo encaja perfectamente en el tiempo postesílicos de Nehemías. Esto es cuando los judíos regresaron a Jerusalén, ¿sí? Entonces regresaron ellos a construir lo que habían destruido, ¿verdad?
los asirios y los babilonios. Y en este tiempo, mi hermana, la población en Jerusalén era muy poca, ¿sí? Y la gente tenía que construir y reparar los edificios. Se necesitaba urgentemente casas para las familias, o de lo contrario, pues la nación judía estaría pues en gran peligro, ¿verdad? No habría futuro si ellos no edificaban las casas. Mira cómo lo dice el profeta Nehemías en el capítulo 4, versículo 9. Esdras, Nehemías, Esther. Dice así. Lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Y dice así. Entonces oramos a Dios y pusimos Nehemías 7:4 dice, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella y no había casas reedificadas. Ajá, Nehemías está expresando cómo estaba la ciudad en estos tiempos. ¿Sí? Había grandes espacios, el lugar era grande, pero la población era pequeña y no había casas edificadas. ¿Sí? También era importante, mis hermanas, que se construyeran grandes muros que cubrieran a la ciudad, ¿verdad? Grandes muros, una muralla que pudiera cubrir a la ciudad, que pudiera proteger a la ciudad de los enemigos. Había enemigos que no querían que la ciudad fuera reedificada. Ajá. Y Nehemías en el capítulo 4, versículo 9, dice así. Entonces oramos a Dios y pusimos guardias de día y de noche para protegernos. Era necesario. Sin estos guardias, pues no podían tener seguridad, ¿verdad? Podrían atacarles fácilmente. Fíjate que este salmo tiene gran similitud con lo que escribió el profeta Jeremías a la carta de los exiliados judíos, ¿sí? ¿Alguien puede ayudarme a leer Jeremías 29:4, por favor? Sí, mi querida Fabi. Por favor. 29, capítulo 29, versículo 4 del libro de Jeremías dice así. Así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel, a todos los del exilio que he deportado de Jerusalén a Babilonia. ¿Le sigo, mi Fabi? ¿O hasta ahí? Sí, por favor, hasta el 7. Gracias. Ok. Construyan casas y vivan en ellas. Planten huertos y coman lo que se produce en ellos. Cásense y tengan hijos e hijas y cásenlos a ellos para que también ellos tengan sus hijos e hijas. Multiplíquense allí y no disminuyan. Busquen el bienestar de la ciudad a la que los he enviado y oren por ella al Señor, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de ella. Amén. Amén, gracias, Gaby. Podemos ver similitudes, ¿verdad? Porque cuando vemos en el Salmo 127 que nos habla el Señor, que dice que si Jehová no edificara la casa, mientras en Jeremías vemos una instrucción, ¿verdad? De que dice edificad casas y habitadlas. Jeremías dice engendrad hijos e hijas, y el Salmo 127 nos dice pues que seremos bienaventurados si tenemos muchos hijos, ¿verdad? Que no seremos avergonzados. Jeremías también nos habla de que tengamos paz y que tengamos prosperidad, ¿verdad? Y también el Salmo 127 nos habla acerca de que la prosperidad viene de Jehová. Y aunque estos versículos no tienen el mismo contexto, podemos ver la esencia del Señor plasmada en estos pasajes diferentes, ¿verdad? Podemos ver que Dios es un constructor y protector, podemos ver
que la confianza, que tenemos que tener confianza en la providencia de Dios. ¿Sí? Fíjate cómo dice el versículo número 1, vamos a entrar ya de lleno al Salmo, y el versículo número 1 del Salmo que estamos leyendo dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Hemos sido llamados, hermana, desde el principio de las escrituras, hemos visto cómo el hombre ha sido llamado a edificar, ¿verdad? Adán fue llamado a edificar, Adán fue llamado a tener hijos, a sojuzgar la tierra, a trabajar en ella. Y nosotros, hermanas, hemos sido llamadas a construir, ¿verdad? Hemos sido llamadas a construir nuestras vidas, a construir nuestros hogares, a construir en nuestras iglesias, y también hemos sido llamadas a construir y edificar el reino de Dios en todo el mundo, ¿sí? Y esto hemos sido llamados a edificar y construir el reino de Dios en todo el mundo, pues es a través de la predicación del evangelio, es a través de, pues, compartir el evangelio a todas aquellas personas que nosotros conozcamos, ¿sí? Como hemos sido llamados a construir, ¿qué crees? Que Jesús también es un constructor. Antes de comenzar su ministerio público, Jesús era un carpintero, ¿sí? Pero actualmente, mi hermana, nuestro Señor Jesucristo está construyendo una iglesia en este mundo. Mira cómo lo dice el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18. Dice así, lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Dice así, por eso por eso te llamaré Pedro, que quiere decir piedra. Sobre esta piedra construiré mi iglesia y la muerte no podrá destruirla. Jesucristo es constructor, mi hermana. Jesucristo está haciendo lo que nos ha llamado a hacer a nosotros, ¿verdad? Y yo no sé si a ti te encante pensar que ahora mismo el Señor está construyendo un lugar en el que tú y yo estaremos, ¿verdad? El apóstol Pablo también se llama a sí mismo como un constructor. En la carta que Pablo escribe a los romanos, en el capítulo 15, versículo 20, dice así, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiere sido nombrado, para no edificar sobre fundamentos ajenos. Pablo lo que estaba haciendo era edificar el reino de Dios en todo el mundo. Él también estaba construyendo, estaba haciendo aquello para lo que nosotros hemos sido llamados. Hermana, y sea que estemos construyendo con nuestras manos, no sé, a lo mejor con ladrillos, con cualquier material, o que estemos construyendo vidas, o que estemos construyendo nuestras familias, o que estemos construyendo en las iglesias, definitivamente no vamos a tener éxito, hermana, si no es con la ayuda del Señor. Requerimos la ayuda del Señor, ¿sí? Leíamos, ¿verdad? En el versículo número 1, en la primera parte, dice que en vano trabajan los que la edifican. Esta palabra de en vano, mi hermana, fíjate que en la Nueva Traducción Viviente dice, es una pérdida de tiempo. También dice que no sirve para nada. O sea que si nosotros edificamos sin la ayuda del Señor, es una pérdida de tiempo, no sirve para nada. Hay otra versión que dice, es inútil lo que tú y yo hagamos con los motivos que sean. Ajá, si tú y yo queremos construir, pero no lo hacemos tomadas de la mano del Señor. Si no es Jehová el que está edificando con nosotros, es inútil, mi hermana. Asegúrate de que el Señor esté edificando contigo. Y hablando de constructores, hablando de construir, hablando de edificar,
el Señor Jesús hace una comparación en el Evangelio de Mateo, del 24 al 27. Si tú quieres, después puedes comprobar que lo que te estoy diciendo es verdad. Hace una comparación acerca de dos personas que construyen, ¿verdad? Una construye sobre la arena, vienen vientos, viene la lluvia, vienen tempestades, aquello azota la casa y la casa cae, ¿verdad? Y el Señor le llama insensato a este hombre. Pero hay otro hombre que construye sobre la roca, ¿sí? Construye sobre la roca, construye con fundamentos, construye edificando con Cristo, ¿verdad? Y entonces el Señor le llama prudente. Y aunque vengan fuertes vientos, y aunque vengan tempestades, y aunque vengan los ríos, la casa de este hombre prudente no caerá. Mi hermana, si el Señor no edifica la casa, si el Señor no edifica la casa, es en vano los que la edifican. Es inútil, ¿verdad? Los que la edifican. Te vuelvo a repetir, mi hermanita, cualquier trabajo humano es inútil si no cuenta con la bendición y el apoyo de Dios. Lo que el salmista está tratando de decirnos aquí es que sin la intervención divina, para nada sirven todos los esfuerzos que nosotros hagamos. Y carecen de verdadero propósito, ¿sí? O un éxito duradero. Yo no sé si tú has visto, hermana, estas construcciones grandísimas que pueden tener 5, 6, 7 pisos y que pudieron haber tardado años en construirlas, pero de repente el propósito por el que se construyó no se cumplió y es derribada en un segundo. ¿Sí? Hay demoledores que ponen alguna pieza, pólvora, no sé qué sea, y es un espectáculo increíble porque en cuestión de segundos cae todo aquello que quizás se tardaron años en construir. Así es cuando nosotros no edificamos con Jehová de nuestro lado, ¿verdad? Caen las cosas, no prosperan, no tienen éxito duradero. Y esto se aplica a cualquier área de nuestra vida, ya sea en el trabajo, en nuestras relaciones personales, en nuestro matrimonio. En todas ellas necesitamos la bendición y la ayuda de Dios para que nuestros esfuerzos sean fructíferos y tengamos de verdad un impacto, o sea, para que sean algo que verdaderamente pues prospere. El versículo número 2, mi hermanita, en esta parte, perdón, el versículo número 1 en su segunda parte dice, si el Señor no guarda, dice, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y los muros fuertes alrededor de la ciudad, decíamos, y que los vigilantes estén alertas, mi hermana, esto era algo que se tenía que hacer, ¿verdad? Y si tú construyes algo, es lógico que quieras protegerlo. Ajá. Qué absurdo sería construir cualquier cosa y dejarlo ahí y no estarlo vigilando y no protegerlo. Eso sería verdaderamente absurdo. Yo vi pues una información de unos artistas que hacen cosas maravillosas con tarjetas de estas de las cartas. Ajá. Construyeron, era una cosa increíble, era como un palacio grandísimo y se habían tardado meses enteros en construirla, meses enteros. Y lo están exhibiendo y hay mucha gente alrededor y de repente a un niño se le ocurre jalar una carta. Se derriba, ahí estaban las personas que lo estaban construyendo, eran dos jóvenes.
los jóvenes se descuidaron y tampoco hubo quien les ayudara para detener a este chiquillo, ¿verdad? El chiquillo sacó la carta y todo eso, el trabajo de tanto tiempo, se vino para abajo. Y este ejemplo que te doy, hermana, puede ser un ejemplo pues muy superficial, muy vano, pero sabes que así como este ejemplo, mi hermana, hay muchos jóvenes, muchos matrimonios, muchos ministerios, mi hermana, que se están perdiendo ante el enemigo porque los vigilantes no se quedaron despiertos, porque no hubo vigilancia en ellos. Ajá, porque no advirtieron que el enemigo se estaba acercando. Y esta cuestión de construir va junto con luchar, con vigilar. No puedes construir sin vigilar. Cuando tú estás construyendo tu familia, cuando tú estás construyendo, tú tienes que estar al pendiente, ¿verdad? Tienes que estar vigilando. El profeta Nehemías en el capítulo 4, versículo 17 lo dice de esta manera. ¿Me quieres ayudar, Gaby, por favor? Mi querida Fabi. Nehemías 4, del 17 al 18. Voy, mi querida Fabi, porque estoy buscando justo el libro de Nehemías. Permíteme. Ay, ay, dice sí, que no lo encuentro, mi querida Fabi. Ya lo encontré, lo leo. Gracias, Aquí mi lo Fabi. tengo. Yo aquí lo busco Sí, aquí lo también. tengo. Sí, el profeta Nehemías en el capítulo 4 lo dice de esta manera. Fíjate, dice, los que edifican el muro, los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Esta es la razón por la cual los hombres de Nehemías tenían sus herramientas en una mano y sus espadas en su lado. Sí, y si tú te puedes imaginar la escena, es como un trabajador, un constructor, está con un ladrillo por acá con la mano, pero con la otra mano tiene su espada, ¿verdad? Mientras él estaba construyendo, él estaba preparado por si había un ataque. Y los que llevaban, los que construían, estaban en esta situación vigilando, ¿sí? Estaba vigilando. Y es que, pues, como te comento, había personas que no querían la reedificación de la ciudad de Jerusalén. Y para protegernos, mis hermanas, es que tenemos que estar así, vigilantes, tenemos que estar al tanto, estamos construyendo, pero al mismo tiempo estamos siendo vigilantes, no permitiendo que haya personas que no tengan buena disposición, buena intención y se metan en lo que nosotros estamos edificando, o que el mismo enemigo quiera venir a derribar lo que tú estás edificando. Ellos tenían una espada, ¿verdad? Tenían una espada física, construían con una manita y con la otra tenían su espada física para defenderse. Así es como nosotros tenemos que estar continuamente, con la espada en nuestras manos, ¿verdad? Para proteger aquello que hemos construido. Y es importantísimo estar vigilantes, mis hermanas, importantísimo. Nosotros como padres, los que son líderes en iglesias, dice aquí que si no te mantienes vigilante, los muros, que si no mantienes vigilantes los muros contra el enemigo, nuestro edificio será en vano.
Y es tan importante estar vigilante en diferentes áreas de nuestras vidas, ¿sí? Más bien en todas las áreas de nuestra vida tenemos que estar vigilantes. Te voy a mencionar algunas de ellas. Ajá. Tenemos que tener una vigilancia espiritual. En Primera de Pedro 5:8 se nos advierte: sed sobrios, estad alertas, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Aquí la clave de este versículo es: sed sobrios, estad alertas. Tenemos que estar vigilando, mi hermana, nuestra condición espiritual. Otra área que no debemos de descuidar, pero para nada, es la oración. Lucas 21:36 nos dice de esta manera: velad pues en todo tiempo, orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que han de suceder. Ajá, está diciendo Lucas: velad en todo tiempo. Qué importante es vigilar nuestra área de oración. Y también tenemos que vigilar nuestra conducta. En la primera carta de Pablo a los Corintios dice así en el capítulo 16, versículo 13: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes. Portaos varonilmente no significa pórtate como un hombre, ¿verdad? Sino ten valor, ten firmeza, sé fuerte. Podemos ver, hermana, cuán importante es estar alerta y vigilante en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios, en nuestra conducta diaria, en todas las áreas de nuestra vida. ¿Estás de acuerdo, Pati? Sí, ¿verdad? El versículo número 2, mis hermanas, lo voy a leer y dice así: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Estamos viendo en el capítulo, en el versículo número 1, perdón, cómo es que Dios nos está advirtiendo de este exceso de confianza, ¿verdad? Nos está diciendo que nada podemos hacer sin la ayuda de Dios. Ajá. Bueno, pues este versículo número 2 nos está advirtiendo contra ese trabajo ansiosamente, ¿no? Ese trabajo que generalmente decimos: ay, tengo que hacer todo esto, ¿no? Tengo que hacer todo. Y de repente pensamos, si el hijo y el desayuno y la comida, ay, no, y tengo que llevar esto a la tintorería y tengo que ir al súper y tengo que preparar la clase y mis audios. Y estamos pensando en todo esto, ¿verdad? El Señor nos está haciendo una advertencia y nos está diciendo: hey, tranquila, tranquila, en vano sería que tú hicieras todo esto sin mi ayuda. En vano sería que te levantaras temprano, en vano sería que te fueras a dormir tarde. Esto sería en vano. Ajá. Ningún sacrificio podría ser una buena respuesta si no tenemos la ayuda, si no edificamos bajo la ayuda de nuestro Señor. Y este versículo lo que nos está advirtiendo es que nuestro trabajo tiene que ser una bendición, ¿sí? Tenemos que disfrutar todas esas cosas que nosotros hagamos, hermana. Ajá. Y no una carga, no un sufrimiento, no es algo que, ay, tengo que soportar la casa. No, mi hermana, o sea, y es bien cierto, ¿no? El trabajo físico y el trabajo mental son parte de este mundo caído. Diría Luz: de este lado de la eternidad, vamos a continuar trabajando durante muchísimo tiempo, ¿sí? Pero podemos dejar, hermanas, y podemos dejar esto en manos de nuestro Señor, podemos dedicarle nuestro día al Señor y que esto no sea un trabajo pesado, que esta sea una bendición,
porque sabes que cuando hacemos todo esto, estamos haciendo la voluntad de Dios. Estamos cuidando a nuestras familias, estamos velando por nuestros hijos. Esta es la voluntad de Dios. Estamos asistiendo a la iglesia, estamos preparando cosas para servirle al Señor. Y esta es su voluntad. Y esta es una bendición. No tiene que ser ese caos que de repente nos ataca, ¿verdad? No tiene que ser esto de esta cosa que esta corredera de aquí para allá y subo y bajo y estoy quejándome en ello. Estoy quejándome en ello. El trabajo tiene que ser una bendición, tiene que ser algo que disfrutemos, no una carga, no algo que sea gravoso. Uh-huh. Es una gran bendición, mis hermanas, que tengamos un trabajo de acuerdo a nuestros dones y de acuerdo a nuestras personalidades, ¿verdad? Eso es alimento para nuestra alma, eso es algo que reconforta, es algo que tú te puedes desarrollar porque Dios te ha dado esas capacidades. Uh-huh. Pero dice aquí, hermana, que el trabajador ansioso come el pan de tristezas. Ajá, dice aquí, ¿dónde es? Dice, y que comáis pan de dolores, comes pan de tristezas. Estás ciertamente haciendo lo que te corresponde, pero con un verdadero pesar. Y entonces ahí es cuando se vuelve en vano que tú te levantes temprano, que te vayas tarde a descansar. Es ahí cuando se convierte en vano. Mira cómo dice el Evangelio de Juan en el capítulo número 4, versículo 34. Juan 4:34 dice de la siguiente manera. Ay, ¿en dónde estoy? Voy, ¿eh? Dice así. Jesús les dijo, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. El Señor estaba diciendo que Él estaba satisfecho haciendo la voluntad del que le envió, ajá, y de que acabara su obra. Hermana, Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos, incluso aquel trabajo que tenemos que realizar para nuestra comida diaria. Uh-huh. La carta de Pablo, la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo número 6, versículo 17, dice lo siguiente. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Escucha bien lo que dice, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas, en abundancia para que las disfrutemos. Y esto incluye también el ganar el pan de cada día. Ajá, en nuestro caso, el hacer las cosas que tenemos que hacer cada día, porque ese es con lo que nos ha capacitado el Señor. Ajá, porque ese es nuestro trabajo. Para no comer el pan de dolores, hagámoslo amorosamente, hagámoslo siempre poniendo nuestro día en manos del Señor para que Él transforme todo esto. Uh-huh. Estamos leyendo aquí también en este verso número 2 que dice, pues que a su amado dará Dios el sueño. Hermana, y es que es bien cierto que nos podemos cansar en la obra de Dios. Ajá. Hay quienes trabajan mucho en la obra de Dios. Hay quienes desde que despiertan hasta que duermen, yo por aquí estoy viendo el nombre de alguien que trabaja mucho en la obra del Señor. Y se vale que te canses, ajá, en el trabajo de la obra del Dios, pero no nos debemos cansar de la obra de Dios, ajá, porque el Señor nos da fuerza para trabajar.
Él también nos da el descanso, dice el verso que estamos leyendo, pues que a su amado dará Dios el sueño. Él nos da el descanso, Patti, querida Patti, el descanso que necesitamos. Ajá. Y el Eclesiastés 5:12 dice de la siguiente manera: dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no lo deja dormir la abundancia. Ajá, nos dice, el sueño de un hombre trabajador es dulce, y más de aquel que trabaja en la obra del Señor. Los doctores nos dicen que tenemos que dormir de 7 a 8 horas. Luz nos decía que ella duerme 4 o 5 horas y que con eso el Señor le da el descanso que su cuerpo necesita. Ajá. Porque dice aquí que el sueño de un hombre trabajador es dulce. Uh-huh. El Señor, como dice aquí nuestro versículo que estamos leyendo, dice, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y fíjate cómo es el Señor, que incluso mientras nosotros estamos durmiendo, el Señor está trabajando a nuestro favor. El Señor está haciendo su obra porque nosotros nos cansamos, nosotros dormimos, pero el Señor no. Dice la palabra que no duerme el que guarda nuestra alma. El Señor no duerme, el Señor no se cansa. Y en Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 29, está pues un pasaje, lo vamos a leer. ¿Lo quieres leer, Gaby? ¿Puedes leerlo? Sí, Marcos capítulo 4, ¿verdad? Sí, 26 al 29, por favor. Okay. 26 al 29. Jesús dijo después, el reino de Dios es como un hombre que esparce semilla en la tierra. Descansa en las noches y se levanta durante el día. Y todo el tiempo, de día y de noche, la semilla sigue germinando y creciendo. Pero el hombre no sabe cómo crece la semilla. La tierra produce el grano por sí misma. Primero el tallo, luego la espiga y finalmente el grano que llena la espiga. Cuando el grano está maduro, el hombre lo recoge porque ya es tiempo de cosechar. Amén. Amén. Gracias, Pati, Gaby. Estamos leyendo, ¿verdad? Que este hombre echa la semilla en la tierra y se va a dormir. Y él, sin saber cómo, de repente a la mañana siguiente, la semilla está germinada. Es el Señor trabajando mientras nosotros dormimos, hermano. Y tenemos que tener esto bien claro. No duerme el que cuida nuestra alma. El Señor vigila de nosotros. El Señor trabaja en nosotros. Y así como este hombre, nosotros podemos descansar porque es el Señor el que nos da el descanso y es el Señor que, como dice el verso que estamos leyendo, a su amado dará el sueño. Y yo no sé si te ha pasado, ¿verdad? Pero a mí de repente, cuando nos vamos a dormir, de repente ya estamos en la cama y yo digo, ay, no hice nada. Ay, qué día tan improductivo, debí haber hecho esto, si yo no me hubiera distraído tanto con esto, si en vez de estar haciendo eso que no edificó mi vida, hubiera leído un poco más. Y de repente esto trae pesar a nuestro descanso, ¿verdad? Trae pues congoja, ajá. Y deseamos haber hecho más cosas y deseamos haberlas hecho mejor y deseamos haberlo hecho más duro, ajá. Deseamos haber logrado más cosas, haber tenido menos interrupciones, sí, pero
dediquemos nuevamente este tiempo, dediquemos nuevamente nuestro día al Señor, porque Él nos dará el descanso. Y de repente, cuando un día no fue tan productivo, y de repente cuando un día no fue lo que tú hubieras pensado, en las manos del Señor está bien, y Él te dará el descanso que necesitas. Amén. Leíamos, bueno, vamos a la última parte de nuestro salmo y vamos a enfocarnos de los versículos del 3 al 5. Ajá. Y leíamos al principio bueno, decíamos al principio de esta plática, decíamos cómo es que en ese tiempo había muy poco pueblo, había un lugar muy grande y no había casas edificadas, ¿verdad? Y en aquellos días, mis hermanas, cuando alguna pareja se casaba, era importantísimo que tuvieran familias. Era primordial, o sea, era inconcebible que una familia judía no tuviera hijos. Y jamás era inaudito, que un niño fuera abortado. El versículo número 3 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. El versículo 4 dice, como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Y actualmente, mi hermana, vemos cada vez más matrimonios, jóvenes uniéndose en matrimonio o simplemente viviendo juntos con un pacto de antemano. No vamos a tener hijos. No vamos a tener hijos. ¿Sí? O vamos a tener perrijos y gatijos. ¿No? O sea, y es increíble. Estos son los jóvenes que estamos teniendo en esta actualidad, ¿sí? Jóvenes que no se quieren comprometer, que piensan que tener hijos es un estorbo para todos sus planes, cuando el Señor nos está diciendo que somos bienaventurados cuando los tenemos. Y también nos dice que son una herencia, ¿verdad? Y nos dice además que los hijos habidos en la juventud, y actualmente las mujeres cada día tienen a sus hijos más tarde. La edad reproductiva, egoísmo, dice Patti, claro, egoísmo. La edad reproductiva para una mujer sana va de los 25 a los 32 años. Cada vez tenemos más mujeres que deciden realizarse, independizarse, viajar, cumplir todos sus sueños y van siendo madres después de los 45 años, ¿sí? Cuando la instrucción del Señor, cuando la invitación del Señor en el Salmo 127 que leemos es ten hijos en temprana edad. No tan temprana, ¿verdad? Yo recomendaría no tan temprana, pero ten hijos, porque son cosa de estima. Eres bienaventurado, eres doblemente feliz cuando tienes hijos. Yo no sé quién de ustedes puede imaginar su vida sin sus hijos. No podemos, porque es la herencia que el Señor nos ha dado, porque es una bendición que el Señor nos ha dado. Y qué triste es, mi hermana, construir y proteger nuestras casas y edificar ciudades y hacer tantas cosas si no hay generaciones futuras para heredar y mantenerlo. Hay una ciudad europea no recuerdo, Suiza, Holanda, no recuerdo estos lugares tan hermosos, en los que les están pagando a las familias, si te interesa, investígalo, les están pagando a las familias para que vayan a habitar estos lugares. Están solicitando jóvenes con hijos pequeños
o jóvenes en edad de casarse para que vayan a habitar estos lugares, porque son lugares con gente muy adulta, con gente adulta que pronto va a morir. Y entonces, ¿qué va a pasar con esas ciudades que son tan hermosas, que fueron construidos para gozarse? Van a desaparecer. Ajá, van a desaparecer. Entonces, ¿quién además, hermanas, va a llevar el mensaje? ¿Quién va a llevar el mensaje de esperanza? ¿Quién va a predicar el evangelio? ¿Quiénes van a ser los próximos pastores, los próximos maestros, los próximos evangelistas? Nuestros hijos. Ajá. Estos hijos que tú y yo tenemos que edificar y tenemos que cuidar y tenemos que educar bajo los principios establecidos por nuestro Señor, para que entonces Él no diga, ah, ¿sabes qué? En vano edificaste, para que el Señor no diga, van a caer porque no edificaste sobre la roca. Nuestros hijos son esta generación, mi hermana. Son estos que se van a levantar y que van a compartir la verdad del Evangelio. Y es bien cierto que muy probablemente haya jóvenes que decidan no casarse. Si sus motivos son sanos y si sus motivos son santos, gloria al Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Y en nuestra actualidad puede haber jóvenes que se casen y que no puedan tener hijos. Pasa también, ¿verdad? Está sucediendo, ¿sí? Si el Señor ha establecido que así sea, pues así será. Pero podemos vigilar a nuestros niños cercanos a nosotros, ¿verdad? Podemos orar por nuestros niños, podemos velar por ellos, ¿sí? Podemos ser buen ejemplo para estos chiquillos, ajá. Ver que estén protegidos, cuidarlos, alentarlos en su educación espiritual. No tienen que ser tus sobrinos, no tienen que ser tus vecinos, no tienen que ser los de tu casa, ¿sí? Son los niños que nos rodean, son la herencia de Jehová, ¿sí? Son aquellos que van a dar continuidad a lo que nosotros hacemos. Yo te hablaba de estas ciudades que pueden desaparecer. Hay iglesias, y es mi iglesia, son muy poquitos niños. Hay jóvenes que pueden sembrar, dice Gaby, claro, sembrar, ajá. Hay jóvenes que están en edad de casarse y no lo han hecho, no han tenido hijos. Una iglesia puede desaparecer a causa de esto, ¿sí? Entonces vigilemos a nuestros niños, construyamos en nuestras vidas construyamos la vida de nuestros niños, de los que están cerca. Sé ejemplo para ellos, ¿verdad? Involucra a Dios en la vida de estos pequeños, en la vida de los pequeños que conozcamos, ¿sí? Edifiquemos en ellos, hermanita, edifiquemos, porque del Señor recibimos lo que necesitamos en todo momento. Y pues hemos llegado al final de nuestro estudio. Es un estudio corto, pero bueno, el Señor hoy nos recuerda todo esto, ¿verdad? Esta es una llamada a reconocer la soberanía de Dios, ¿sí? En todas las áreas de nuestra vida, a reconocer que sin Él nada somos, nada podemos ser. Y buscar su guía, mi hermana, buscar su guía y protección en todo lo que hacemos. Ser vigilantes y edificar nuestras familias sobre la roca. Gracias, que el Señor te bendiga. Muchas gracias damos al Señor por esta enseñanza y gracias a nuestra expositora de esta mañana, mi amada Fabi, porque eso, como decía ella, el Señor nos está recordando este día la importancia de que edifiquemos sobre la roca, Cristo, nuestro Señor, el fundamento vivo que tenemos y seamos esas mujeres sabias, diligentes, que hacen lo que les corresponde
Me sentí identificada con mi amada Fabi, con todo lo que ella decía en cuanto a las labores que cada una hace, lo que tiene que hacer, la lista de actividades que tenemos que hacer, pero justo eso, no nos afanemos, no lo hagamos de mala gana, luego nos andamos quejando, entonces mejor recordar que esto, que el Señor nos da el privilegio de hacerlo, hagamos para el Señor. ¿Verdad? Y pedir de su ayuda, pedir de Él, y Él es tan bueno que nos da esa fuerza y ese vigor que necesitamos para realizar las cosas que Él nos ha dado por hacer. Entonces, es recordarnos esto fue como un aliento para mí el día de hoy, de decir, ok, seamos mujeres organizadas, seamos mujeres prudentes, seamos mujeres diligentes de hacer lo que nos corresponde en el momento, porque sí, las distracciones están a todo lo que da. Seamos mujeres prudentes, cuidemos también, ¿verdad? El de cuidar, el de estar vigilantes de qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos escuchando, todas estas cosas que nos distraen, que nos afanan, que nos llenan de temor, todas estas cosas, el estar vigilantes, vigilantes cuando nuestra amada Fabi recordaba esto. Por eso es la que está también la instrucción que tenemos, el de orar en todo tiempo, vigilante en todo tiempo, orando en todo tiempo. El estar orando por lo que está aconteciendo. Y el punto, wow, la parte final de esta enseñanza, los niños, los hijos, para aquellas quienes tenemos hijos, no nos cansemos de construir en ellos, edificar en ellos, en los que tenemos a nuestro alrededor. Si tú estás en el lugar de trabajo y hay jóvenes, en ellos también, en dar una palabra de ánimo, una palabra de consuelo, la palabra del Señor, que es lo mejor, ¿verdad? El estar sembrando esta semilla y así como decían Marcos, sembrar y la obra que está sucediendo por debajo de la tierra es la obra del Señor. La obra en esos corazones es la obra del Señor. A nosotros nos corresponde hacer lo que tenemos que hacer. Pidamos fuerzas al Señor, que sean renovadas, que seamos vivificadas, y como hoy les decía, este soplo de aliento de, vamos, persevera, cobra ánimo, sigue adelante, esforzada y valiente en edificar lo importante, ¿verdad? Tu hogar y donde tú estés también, donde el Señor te haya puesto, sea en tu casa, en tu trabajo, en la iglesia, en el ministerio, en donde estemos, en donde estemos. Recordemos que la obra es para el Señor y es del Señor. Nosotros estamos aquí como unas siervas suyas, como servidoras del Señor, como obreras del Señor, y que sea Él dirigiéndonos en todos los aspectos de nuestra vida, como nos recuerda hoy su palabra, esta enseñanza y las palabras que el Señor puso en nuestra querida Fabi. Así que a Él toda la gloria y toda la honra, mi amada hermana. Si necesitas también un descanso, tómate un descanso y renuévate en el Señor y continuemos la obra que el Señor nos ha llamado a hacer. Muchísimas gracias por acompañarnos. Una delicia esta enseñanza en esta mañana. Continuamos con las labores que nos corresponden. Primeramente el Señor, el día de mañana estará la enseñanza también. Reciban muchos abrazos, muchos besitos y corazoncitos también para todos los países que nos están viendo. Muchas gracias y por compartir también. Ahí en la cajita de la descripción está el correo electrónico por si necesitas y quieres. Ahí está mi querida Fabi. Mi querida Patti también está con los corazoncitos. Así que muchas gracias. Ahí está. Mi Fabi, di hola para que se puedan ver tus corazoncitos en la pantalla. Ok. Bueno, ahí están la Saludos, mis cajita. hermanos. Dios les bendiga. Les enviamos corazoncitos. Dios Gracias, les mi querida Fabi. En la cajita de descripción está el correo electrónico al que tú puedes escribir y con muchísimo gusto, en la medida de nuestras posibilidades, se te dará una pronta respuesta. Bendiciones, nos vemos el día de mañana.
Bye bye.